Bienvenidos a mi canal, y comencemos en 1, 2, 3. Calix, furioso por el atrevimiento del elfo hacia su doncella, se lanzó contra él con la intención de tener un duelo. Calix lo atacó con todas sus fuerzas, pero el elfo se defendió invocando un círculo de protección. Como Calix no podía romper el círculo por más que lo intentara, pensó que lo mejor sería atravesarlo con la punta, y con la fuerza que siempre lo caracterizó en las batallas logró atravesar el círculo de protección, quedando completamente el elfo desprotegido. Sorprendido el elfo por la gran fuerza de Calix, inmediatamente retrocedió, e invocó nuevamente un círculo mágico para su protección y huida, y antes de su escape el elfo se dirigió a Rosa y le dijo que su nombre era Luminas, por lo tanto debía recordarlo. Como el príncipe se percató que su oponente estaba huyendo, se enfureció, quedando únicamente las últimas palabras del elfo: «Nos volveremos a encontrar, Rosa Estania». Aunque el príncipe intentó evitar que el elfo escapara, fue imposible, y mientras Rosa permanecía perpleja porque en cuestión de segundos el elfo había desaparecido, Calix se encontraba completamente furioso. Una vez solos, el príncipe se dirigió a Rosa, y antes de que ella pudiera decir algo la tomó de la mano, y molesto le preguntó si no tenía apego a su vida, porque no entendía por qué se encontraba en el lugar en donde apareció la bestia. Rosa simplemente respondió que no lo sabía. Sin embargo, tenía un carácter que no le permitía pasar por alto si alguien necesitaba ayuda. Cuando ella vio la reacción malhumorada del príncipe, se preguntó por qué suspiraba profundamente, y por qué las cosas se complicaban cada vez más. Ella, con el propósito de minimizar el enojo de Calix, argumentó que no tenía necesidad de preocuparse porque ella se encontraba ilesa y por alguna razón sentía su cuerpo más ligero. Entonces Calix le explicó que la ligereza de su cuerpo se debía al beso que había recibido por parte del elfo, porque tenía un efecto de bendición. Sin embargo, Calix no entendía por qué el elfo besó a su doncella, porque normalmente ellos no dan bendiciones ni a los esclavos. Mientras el príncipe limpiaba los labios de su doncella, ella le preguntó qué había pasado con el domador. Calix respondió que desapareció en el aire usando el mismo círculo mágico que utilizó el elfo. En ese momento Rosa comprendió algo, y le dijo al príncipe que tenía algo que decirle. Como no era seguro seguir permaneciendo en ese lugar, Calix le mencionó que la escucharía en sus aposentos. Mientras iban llegando a la habitación, Rosa pensaba detenidamente en todo lo sucedido y, uniendo los acontecimientos, mencionó que el ataque del domador y la bestia poseída por la magia oscura le parecía ser obra de los elfos, porque el propio elfo le dijo que el experimento que ellos habían hecho salió mal, por lo tanto era su error. En ese punto de la conversación, Rosa le confesó que el elfo le pidió que no dijera nada. Calix, sin sorprenderse por lo que le informaba su doncella, exclamó: «¿Estás diciéndome algo que se suponía debía ser un secreto?». A ese comentario Rosa respondió que el elfo, al no tener ninguna relación con ella, no tenía por qué mantener en secreto esa información del príncipe, porque él era el señor a quien ella sirve. Calix sintió una gran satisfacción al escuchar de su doncella que no tenía ninguna relación con el elfo, que evidenció una gran sonrisa. Con todos los eventos desafortunados que transcurrieron en el festival, Calix sabía que Posnia se había librado de la responsabilidad, y aunque la situación no se había vuelto muy favorable, sabía que si los elfos estaban investigando sobre la magia oscura no terminaría con el atentado a Desar, porque lo más probable era que intentaran resucitar a Mauricias. Y en base a eso, Calix tomó la decisión de acelerar el calendario de regreso al imperio, y al llegar pensaría en el resto. El príncipe, antes de su partida, visitó a la princesa, y le brindó un gran obsequio como muestra de su apoyo. Al abrirlo, inmediatamente la princesa se percató de su contenido. Calix le explicó que era una gema de dragón, la cual le ayudaría a hacer prosperar su magia, y se la había obsequiado como muestra de su buena voluntad para fomentar una alianza. Sin embargo, Calix le comentó que su recompensa la recibiría después de que la princesa ascendiera al trono. La princesa estaba satisfecha con el obsequio del príncipe, y le parecía gracioso solo de recordar que cuando Calix le mencionó la alianza por primera vez, pensó por un momento que él se había enamorado de ella a primera vista, pero descartó esa idea cuando se dio cuenta que Calix tenía sentimientos por alguien. Como el príncipe fingió no entender sus palabras, la princesa actuó igual que él, fingiendo que ella tampoco lo sabía. Antes de que el príncipe saliera de los aposentos de la princesa, se prometieron una eterna amistad entre los reinos, y mientras el príncipe se alejaba, la princesa se preguntaba por cuánto tiempo Calix seguiría negándolo, porque claramente él estaba enamorado de su doncella y ella de él. En ese momento entró el sirviente leal a la princesa, y lleno de curiosidad quería saber qué la mantenía absorta en sus pensamientos. La princesa sin dudarlo lo abrazó y al mismo tiempo le comentaba que en su mente habían llegado recuerdos de ellos en el pasado.
como lo había planeado Calix, regresaron a Posnia antes de lo previsto. Rosa, al ver la seriedad de Calix reflejada en su rostro, se preguntaba qué lo tenía tan inmerso en sus pensamientos, y lo más importante, si él realmente se uniría en matrimonio con la princesa de Desar. Aunque ella sabía que los matrimonios políticos era algo común en la realeza, recordó que cuando estaba pidiendo su deseo en lugar de desear volver a casa, lo primero que llegó a su mente fue: no dejes que Calix se case. Rosa sabía perfectamente que no debía desarrollar sentimientos por el príncipe, porque su prioridad debía ser regresar a su mundo, y si seguía pensando más en cosas imposibles, terminaría por entregarle su corazón a Calix, lo que significaría que ella sería la única que sufriría. Después de un largo viaje, finalmente la delegación de Posnia llegó al imperio. Afortunadamente, durante el camino de regreso no hubo incidentes, y como el viaje transcurrió sin problemas, llegaron antes de lo previsto. Y una vez que retomaron sus actividades, Rosa inmediatamente ordenó todo el trabajo acumulado, y al llegar la noche se encontraba completamente exhausta, que inmediatamente se desplomó en su cama del cansancio. A la mañana siguiente, aunque ella pensó que podría descansar tranquilamente, se dio cuenta de que no, porque sentía una extraña atmósfera en el palacio. Como Eren no entendía a qué se refería Rosa, ella procedió a explicar que percibía una sensación rara, porque todos los empleados del palacio evitaban mirarla a los ojos. Entonces Eren y Mila mencionaron que todo eso se debía a un rumor, y cuando le informaron que todos en el palacio creían que ella era la amante de Calix, Rosa de la impresión escupió su bebida, y mientras Eren, al estar todo empapado a causa de Rosa y trataba de limpiarse, exclamaba que le había hecho lo mismo en festival, Mila no solo confirmaba el rumor, sino que además le mencionó que los empleados del palacio la habían ascendido a amante oficial del príncipe. En ese momento Rosa se dio cuenta que fue inútil pensar que los rumores desaparecerían en su ausencia, y aunque sospechaba que su regreso algo podría ocurrir, nunca se imaginó que el personal del palacio la nombrarían la amante del príncipe. Mientras tanto, Mila le reiteraba que en su ausencia habían circulado todo tipo de rumores, entre los cuales se decía que Rosa se había convertido en sirvienta para estar cerca de Calix, que el príncipe había arriesgado su vida protegiendo a Rosa, y que tal vez podrían ser hermanos de diferentes madres. A esos rumores Rosa pensó que en ese mundo también las personas tenían gusto por los dramas caóticos. Sin embargo, sabía que tenía que poner fin a esos absurdos rumores, pero Eren creía que solo debía disfrutarlos. Como Rosa sabía que Eren no tenía ninguna relación amorosa, repentinamente le pidió que aceptara ser su enamorado. A la propuesta tan inesperada de nuestra protagonista, todos permanecieron en completo silencio por un momento. Consecuentemente, Mila reaccionó aparentando un gesto de sorpresa y alegría, mientras que Eren permanecía perplejo porque pensaba: ¿quién haría una propuesta de esa forma? Y cuando mencionó que Rosa no parecía de ese mundo, ella se sorprendió. Nuestra protagonista inmediatamente le aclaró a Eren que solo serían novios de apariencia hasta que los rumores sobre ella y Calix desaparezcan. Aunque Eren aceptó, se lamentaba porque él sí quería salir con ella de verdad. Entonces, para que todos en el palacio creyeran que mantenían una relación, él le requirió a Rosa que le diera el lazo que llevaba en su cabello, porque si iba a fingir ser su novio necesitaba algo personal de ella. Aunque Rosa lo pensó por un momento, aceptó y le entregó su lazo. Mientras Eren permanecía muy feliz utilizando el lazo, Mila le preguntó a Rosa si realmente no tenía una relación con el príncipe. Ella inmediatamente respondió que no. Sin embargo, Mila consideraba que Rosa podía convertirse en princesa heredera, ya que su estatus era de un noble. Rosa por un momento se imaginó desposada con el príncipe, pero esa idea le parecía completamente absurda, porque lo que ella quería era que Calix no se casara todavía, pero jamás pretendió unirse en matrimonio con él. La preocupación de Rosa era que si Calix se casaba, ella no podría sobrevivir en ese mundo, así que pensó que lo mejor era fingir una relación con Eren hasta que los rumores desaparezcan. La protagonista consiguió esparcir el rumor de su amorío con Eren por todo el palacio, y se encontraba feliz de que todo saliera como lo había planeado. Mientras tanto, Ruel, quien se encontraba en el pasillo, discretamente llamó a Rosa, porque necesitaba hablar con ella por un momento. Una vez que Rosa se acercó, le preguntó qué necesitaba decirle. Ruel, algo dudoso, le comentó que había escuchado rumores por todo el palacio sobre que ella mantenía una relación con Eren. Ella felizmente le confirmó que ya lo sabía. Ruel se sorprendió por su respuesta, entonces ella le preguntó si había un problema. El caballero respondió que ninguno, solo quería informarle sobre los rumores. Como Ruel se dirigía a la oficina de Calix, Rosa decidió acompañarlo, y mientras se acercaban ella se percató de la incomodidad del caballero,
y antes de entrar a la oficina del príncipe Ruel sintió la necesidad de comentarle algo. Entonces le sugirió que terminara con Eren, porque dadas las circunstancias creía que sería lo mejor, así ella podría concentrarse en su trabajo en lugar de en el romance, porque la posición de Calix aún era inestable. Sobre el argumento de Ruel, Rosa afirmó que en ningún momento había descuidado su trabajo, y aunque el caballero lo sabía, creía que lo mejor era que Rosa se enfocara por completo en su trabajo, y antes de que pudieran terminar su conversación inesperadamente se abre la puerta. Era el príncipe y molesto les preguntó por qué todavía no habían entrado y por qué murmuraban entre ellos. A diferencia de Rosa, quien se encontraba alegre por verlo, Ruel se sorprendía por su tan inesperada llegada. Cuando Calix observó a Rosa con una mirada fulminante, ella se preguntó qué le sucedía, y lo imposible que le era saber en qué estaba pensando. Por lo tanto tomó la decisión de cuidar sus palabras para no incrementar más su mal humor. Una vez dentro de la oficina, el príncipe le encomienda a su caballero dos cosas: la primera, que vigile al segundo príncipe, y la segunda, que lo mantenga informado sobre los movimientos del templo, porque ellos sospechaban de la familia imperial. Por la conversación que sostenía el príncipe con Ruel, Rosa se percató que se referían a los monstruos que vieron en Dessar y se preguntaba si tendría alguna relación el segundo príncipe con el atentado. Entonces pensó que podría preguntarle al diario nuevamente y tal vez podría averiguar algo. Aunque ella no había vuelto a abrir ni una sola vez el diario desde aquel día porque pensó que realmente moriría, sabía que no podía seguir evitándolo porque en algún momento tendría que abrirlo. Calix seguía furioso y Rosa no entendía por qué la veía así. El príncipe, al ver que su doncella últimamente se veía más relajada, le preguntó que si se sentía bien al regresar al palacio. Inmediatamente ella respondió que sí, porque el viaje al imperio de Sara, aunque fue bueno, el lugar al que uno se siente más unido es siempre el mejor. Al escuchar la respuesta de su doncella, Calix se enfureció más porque creía que deseaba volver rápidamente al palacio por una razón específica que aún no le había dicho. Inesperadamente Calix le pide a su caballero que salga, porque necesitaba hablar con su doncella. Una vez que el caballero salió, Calix se levantó con una determinación intimidante. Mientras tanto, Rosa se preguntaba qué lo había hecho repentinamente cambiar de humor y por qué actuaba de esa manera. Cuando el príncipe le ordenó que se sentara, Rosa inmediatamente y sin preguntar el por qué se sentó. Enfurecidamente Calix le preguntó si tenía algo que informarle, pero nuestra protagonista no sabía a qué se refería exactamente, porque todos los estados financieros fueron preparados adecuadamente y junto a Mila, quien se convirtió en la doncella principal del palacio, habían estado operando el palacio perfectamente, y por mucho que lo pensara no sabía qué mal había hecho. Aunque ella no sabía por qué el príncipe solo la observaba sin decirle nada, pensó que sería buena idea informarle que había puesto fin a los rumores que circulaban dentro del palacio. Cuando Calix le preguntó a qué se refería, ella respondió que entre los muchos rumores que circulaban había uno en particular que le era absurdo, sobre que el príncipe y ella mantenían una relación amorosa, y como sintió miedo de que se dañara la reputación de Calix, decidió actuar. En ese punto de la conversación el príncipe entendió que su doncella eligió a Eren para llevar a cabo su plan, y aunque Rosa le explicaba lo positivo de haber inventado ese rumor, al príncipe no le parecía correcto que siguiera con lo mismo. A pesar de que Rosa no entendía a qué se refería, le aseguró que Eren era solo un amigo, a quien le había pedido ayuda porque había varios rumores falsos circulando dentro del palacio, y por esa razón le pidió que actuara como su enamorado para que el rumor fuera creíble. Calix estaba completamente furioso porque creía que debió habérselo informado primero, porque no le parecía correcto que actuara por su cuenta. El príncipe, aún furioso, le preguntó si efectivamente los rumores sobre ella y Eren eran completamente falsos. Ella inmediatamente respondió que sí, e inesperadamente Calix comenzó a reír. Sin embargo, Rosa no entendía por qué tan repentinamente había cambiado nuevamente su humor. Entonces pensó que finalmente se había convertido en el tirano loco de la novela. Como Calix había entendido que todo fue un rumor esparcido por ella, con una expresión radiante le pidió que se retirara porque hablaría nuevamente con su caballero. Rosa, completamente perpleja por el comportamiento de Calix, abandonó su oficina, y por mucho que lo pensara no lograba entender el comportamiento del príncipe. Calix aún seguía furioso, porque Rosa siempre actuaba sin consultarle primero, pero sobre todo sentía que había jugado con él. Bajo la observación de Ruel, era bueno para el príncipe que fuera mentira, y mientras él observa seriamente a Calix, directamente le preguntó si la convertiría en la princesa heredera. Ruel sabía que Calix estaba enamorado de Rosa, y aunque al príncipe le parecían tontas sus suposiciones, al caballero le preocupaba que Rosa no tenía ningún poder,
y lo peligroso que podría ser para ella permanecer al lado del príncipe sin una familia que la protegiera, por lo tanto le pidió a Calix que esperara para desposarla hasta que él ascienda al trono. Al príncipe le parecían ridículas las conjeturas de Ruel, y creía que no había necesidad de seguir hablando de ello porque nunca lo había pensado. Sin embargo, las acciones del príncipe demostraban todo lo contrario, porque desde el momento en que se enteró del rumor, y la observó en secreto al lado de Eren, se dio cuenta de lo que sentía por ella, y de la furia que sintió al verla sonriendo y feliz con Eren. Aunque el príncipe sabía que todo lo que le había dicho su caballero era verdad, cambió de tema y le preguntó si todo estaba tranquilo. Mientras Ruel terminaba de informarle todo lo que había investigado, sabía perfectamente que le preocupaba al príncipe. A Calix le preocupaba que algo le fuera robado nuevamente, y que eso le generara una debilidad, pero aún así era algo bueno para él, porque desde hacía mucho tiempo no se veía tan feliz, pero sobre todo el carácter del príncipe había cambiado. Otro día llegaba a su fin, y el anochecer cubría todo el palacio, mientras nuestra protagonista permanecía en su habitación observando al diario. Estaba completamente decidida a abrirlo y comprobar lo que pensaba. Aunque sentía temor de lo que pudiera suceder, mantenía la esperanza de que no aconteciera nada, y mientras ella cerraba sus ojos fuertemente, el diario comenzó a informarle que el señor Melody le dijo que tuviera cuidado con el dragón. Rosa no entendía a qué se refería, porque del dragón del que hablaba ya lo había enfrentado. Sin embargo, quería saber quién era exactamente el señor Melody. A Rosa se le hacía familiar las letras del círculo mágico que le mostraba el diario, y trataba de recapitular en dónde las había visto. Entonces recordó el círculo mágico por donde escapó el elfo. Rosa estaba completamente sorprendida porque se percató de algo importante, que los elfos son una raza que sirve a Mauricias, que las montañas de Jamel es la tierra maldita en donde se encuentran enterrados los descendientes de Mauricias, seres absolutamente distintos de un dios, y los dragones son seres completamente diferentes a todos ellos. Bajo las suposiciones de Rosa, el diario le daba a entender que los elfos estaban tratando de revivir a Mauricias con el poder de los dragones. Sin embargo, le parecía ridículo sus conjeturas porque solo traerían caos y destrucción. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.